Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer domingo de Pascua, ciclo B. En pleno tiempo pascual nos encontramos profundizando, ese es el sentido que tienen todas estas lecturas domingo tras domingo, profundizando en cómo vivimos cada uno de nosotros la resurrección de Cristo en nuestra vida. Cómo estamos dejando que el resucitado nos regale su vida divina y cómo la estamos manifestando, cómo se está manifestando y cómo nos la estamos dejando regalar. Ese es el sentido que tiene este tiempo pascual fundamentalmente. Comentemos entonces de inmediato la primera lectura. La primera lectura tomada del libro de los Hechos, capítulo 3. Conocemos el relato. Pedro ha sanado al tullido que se colocaba junto a la puerta hermosa del templo de Jerusalén. Y ha sido, como él muy bien aclara y puntualiza, en el nombre de Jesús. Es decir, ha sido Jesús. Sabemos que el nombre para el judío es la persona, el ser de la persona. Así que en el nombre de Jesús quiere decir Jesús, por Jesús se ha sanado este tullido colocado junto a la puerta hermosa del templo. La gente se admira por el milagro, como es lógico, y corre hacia Pedro, oportunidad que él aprovecha para dejar claro que no es él, que no es su poder, ni es su mérito, sino el poder de Dios, el que ha actuado para sanar a este tullido. Y aprovecha esa situación, esa oportunidad providencial para anunciar el Evangelio. El discurso de Pedro es muy similar al de Hechos 2, 22 y siguientes. Estamos ahora en el capítulo 3, pero muy parecido a ambos discursos. Pedro denuncia la injusticia que se cometió con Jesús y anuncia la salvación que nos alcanzó y cómo podemos participar de ella. Contrasta el hacer humano con el hacer de Dios. El hacer humano aparece en los versículos 13 y 15, entregasteis, renegasteis, matasteis. Y el hacer de Dios aparece en el versículo 15 y en el 18. Dios lo resucitó, Dios cumplió lo que había predicho por los profetas. Pedro da testimonio de primera mano de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dice en el versículo 15, nosotros somos testigos. Excusa el comportamiento de los que rechazaron y mataron a Jesús. Lo hicisteis por ignorancia, versículo 17. Y muestra qué es lo que hay que hacer para alcanzar la salvación por medio de Jesús. Arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Versículo 19. Pasemos a la segunda lectura. Segunda lectura tomada una vez más de la primera carta del apóstol Juan, aquí en el capítulo 2. El que está en Jesús por la fe, es decir, el que se fía de Jesús y por tanto le obedece, es decir, guarda sus mandamientos, está en comunión con Dios y tiene vida eterna, es decir, la vida divina. A Dios se le conoce no intelectualmente, sino vivencialmente. Si guardamos su palabra, sus mandamientos, ya nos dijo él en Juan 13:34, como yo los he amado, ámense también unos a otros. Ese es su mandamiento. Si guardamos su palabra, si guardamos sus mandamientos, Él vive en nosotros y nosotros en Él.
y mediante esa vida en comunión conocemos cómo es y cómo actúa Jesús, Dios. Por tanto, el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Versículo 4. Ya que guardar los mandamientos es el criterio para saber si estamos o no en comunión con Él. Si estamos o no en Él. Si lo conocemos o no. En consecuencia, para conocer a Dios, para vivir en Él, para tener vida eterna, hay que evitar el pecado. Guardar los mandamientos es sinónimo de evitar el pecado, no pecar. Dice el versículo 1, os escribo esto para que no pequéis. Pero si pecamos, no hay que desesperarse, porque sabemos que somos frágiles y podemos caer. Y mientras la conversión está en desarrollo, mientras no estamos todavía habituados a dejar a Dios actuar y ante unas fuerzas poderosas del demonio, del mundo y de la carne, los tres enemigos del hombre, obviamente podemos caer, pero no hay que desesperarse. Dice Juan, porque hay uno que aboga por nosotros ante el Padre, Jesucristo, el justo, con J mayúscula, versículo 1, que ha muerto por nosotros los injustos. Su pasión y muerte ha alcanzado para nosotros de una vez para siempre la justificación. Justificación, la santificación, es lo mismo. El perdón de los pecados. Nos alcanza el perdón de los pecados y el superar el caer en pecado cuando somos tentados. Que de hecho es lo que pedimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Entonces, Cristo, el justo, el santo, es lo mismo, ha alcanzado para nosotros la santificación, la justificación, con el perdón de los pecados. Y no solo para cada uno de nosotros, sino para todo el mundo y para todas las generaciones hasta el fin del mundo. Versículo 2. Solo tenemos que acoger el perdón que Cristo nos ha obtenido. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. Versículo 2. ¿Y cómo acogemos el perdón que Cristo nos ha obtenido? Mediante el arrepentimiento y la petición de perdón a Dios. La forma ordinaria para hacer esto, cuando se trata de pecados graves, mortales, es la confesión sacramental. Siempre se puede hacer con la confesión sacramental, pero es la manera ordinaria y es requisito acudir a la confesión sacramental cuando hay conciencia de pecado mortal o pecado grave. Pasemos al Evangelio. El Evangelio está tomado este domingo del capítulo 24 de Lucas. Del capítulo 24 de Lucas. Un relato preciosísimo, preciosísimo, preciosísimo. Vamos a comentarlo. Luego de la aparición del resucitado a los discípulos de Emaús, estos regresan a Jerusalén y le cuentan a los discípulos cómo lo han reconocido al partir el pan. Versículo 35, aquí comienza el Evangelio de este domingo. Esto sucede, como sabemos, el mismo día de la resurrección. Están todos reunidos y Jesús se les presenta. Versículo 36. Ellos han regresado para decir, lo hemos visto resucitado, hemos tenido un encuentro con él en Emaús, y estando reunidos todos, Jesús se presenta. Versículo 36. Su cuerpo glorificado es una nueva realidad. Y por eso se confunden y piensan que puede tratarse de un espíritu. Jesús hace todo lo necesario, versículo 39, incluso comer, versículos 42 y 43, para convencerlos de que no es un espíritu, sino que es Él en persona, el mismo que han conocido y que murió en la cruz, que ahora ha resucitado. Igual que en el relato de Juan que leímos el domingo pasado, lo primero que Jesús dice es paz a vosotros, versículo 36. Se trata de una paz no como la da el mundo, sino que brota de la comunión con Dios, con los hermanos, con uno mismo y con la creación. Esa armonía, esa comunión
que nos produce el estar en comunión con Dios, automáticamente quedamos en comunión con la creación, con los hermanos y con nosotros mismos. Se armoniza todo. Lo que el pecado ha dañado y ha enfrentado, se armoniza al recibir el perdón y al recibir a Cristo en nosotros. Y por lo tanto recibimos la paz, que, como dice Jesucristo, no es la paz del mundo, sino una paz que es fruto del misterio pascual de Cristo, que con su pasión, muerte y resurrección ha vencido el mal, el pecado y la muerte. Y esa paz puede ser nuestra porque Él nos está ofreciendo entrar en comunión con Él y participar de su vida divina. Esta vida divina es la que nos trae la paz. Es la comunión con Dios y con todo lo creado. Para acceder a ella es necesario acoger el perdón de nuestros pecados y entrar en un proceso de conversión. También, igual que en el relato del Evangelio de Juan, la presencia de Cristo resucitado que trae la paz cambia la duda y el miedo, versículo 37, en alegría, versículo 41. Y el mostrar las llagas de las manos y los pies, versículo 40, es también aquí la comprobación de la identidad de Cristo. El resucitado es el mismo crucificado y a la vez un signo de su amor extremo por nosotros y de su victoria sobre el mundo y la muerte. Las Escrituras, el Antiguo Testamento en este caso, anuncian lo que se cumplió en Cristo. Dice el versículo 46, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. Cristo les abre el entendimiento para que comprendan esto, versículo 46, como hizo con los discípulos de Emaús. El Antiguo Testamento recibe su sentido pleno y alcanza su culminación en el misterio pascual de Cristo. Esto no sucede por casualidad, sino que Dios tiene un plan desde siempre, plan que ha anunciado a lo largo de la Escritura y que llevó a cabo en su Hijo Jesucristo. Por eso dice el versículo 44, explica Jesús, era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Pero ese plan que se ha cumplido perfectamente en Jesucristo todavía queda por cumplirse en cada uno de nosotros. Por eso, los discípulos son enviados en calidad de testigos, versículo 48, a anunciar el Evangelio a todos los pueblos, predicando la conversión para el perdón de los pecados. Versículo 47, siendo este el camino para acceder, como hemos dicho, a la vida divina. La Iglesia Católica es apostólica porque se apoya en la fe de los apóstoles como testigos de primera mano de que el Jesús con el que convivieron y que murió en la cruz es el mismo resucitado. Este testimonio apostólico es garantía de nuestra fe en la resurrección. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.